Hola y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Cintia y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, el canon literario. Antes de empezar a desarrollar lo que quiero hacer en realidad, que es cuestionar la presencia de mujeres en el canon, y para ello primero explicaré la construcción de este, cómo se va desarrollando, qué elementos utilizamos para determinar si una persona o una obra entra o no en dicho canon. Vamos a definir qué es el canon literario. Según la Real Academia, canon puede ser catálogo de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento tenidos por modélicos. Es decir, el canon literario es aquel conjunto de obras que han llegado a ser un modelo y que representan un tipo de mentalidad. El canon literario es aquel conjunto de normas que han pasado a la historia por el hecho de ser representativas. Sin embargo, esto no es aleatorio. Hay personas que deciden qué obras van a pasar a la historia y qué obras no merece la pena que sean recordadas. Vamos a explicar el desarrollo del canon literario, quién decide qué obras pasan, spoiler los hombres, pero vamos a desarrollarlo muchísimo más. Tengo aquí en la esquinita para no dejarme nada y aún así seguramente haya cosas que se pueda mejorar porque yo voy dando tumbos. Ya sabemos qué es el canon literario, pero vamos a añadir un matiz más. Seguramente conozcáis una asignatura en el instituto que se llama Literatura Universal y aquí ya vamos añadiendo matices. ¿Qué consideramos literatura universal? Si me seguís en mis otras redes sociales o lleváis por aquí un tiempo, sabréis que yo no estoy de acuerdo con esta terminología porque es bastante engañosa, porque una obra difícilmente puede ser universal. Simplificándolo muchísimo, se suelen definir como obras universales aquellas que tienen cierta atemporalidad, que parece que no caducan y que sobre todo tienen influencia más allá de sus propias fronteras, aunque el tema de las fronteras y de los países, las naciones, etc. es polémico porque han ido variando a lo largo de la historia y bueno, es simplemente una forma de encerrar las obras literarias. Normalmente las obras universales suelen ser aquellas obras que representan a toda la humanidad, o eso es lo que nos han dicho. Por ejemplo, los autores más canónicos dentro del canon universal pueden ser Dante Alighieri, Shakespeare, Cervantes o bueno, por poner el ejemplo de una mujer, en el caso brasileño, Clarice Lispector. Siendo consciente de lo peligroso que puede ser hablar de un canon universal, Harold Bloom tituló su libro El canon occidental. Esto es porque me lo ha mordido la gata, tenemos problemitas en este sentido. Voy a recuperar algunas ideas de Bloom que me parecen muy interesantes y que creo que explican muy bien cómo se construye el canon, que es, dándole mi propia versión, la tradición y la transgresión. Bloom argumenta que las obras que pasan al canon son aquellas que, por una parte, siguen una cierta tradición, tienen referencias a autores anteriores, pero que también suponen una renovación a la literatura. Tienen un componente original. De aquí tenemos la tradición y la transgresión. No se quedan con aquello que ya conocemos, sino que dan un paso más allá. Para él, el autor central de la historia de la literatura es Shakespeare y vemos referencias a Shakespeare a lo largo del libro. Tenemos una parte más teórica al inicio y después se centra en analizar algunas obras, aunque yo aquí sí que le voy a criticar que siento que por una parte gasta muchísima energía en criticar aquellos movimientos más sociales, más pragmáticos, como pueden ser el feminismo, el neohistoricismo y el marxismo, a los que denomina la escuela del resentimiento, en la cual me incluyo yo, y que no acaba de analizar algunas obras, porque a mí sí que me interesaría, ¿no?, ver otros tipos de análisis, no tan sociales, que es lo que suelo hacer yo, porque también me parece interesante, y obviamente una obra no pasa al canon simplemente por criticar el sistema colonial. Por ejemplo, vemos que a lo largo de la literatura se van repitiendo ciertos temas, por ejemplo, el amor o el desamor, el miedo a la muerte, las guerras. También algunos personajes, tenemos el caso
veremos más adelante otro, pero no sé, el personaje de Medea, que es un trabajo que estoy llevando yo a cabo, pues Medea aparece en muchísimas obras a lo largo de la historia. En definitiva, la literatura es una historia de comunicaciones que se van llevando de un autor a otro. Es la recuperación constante de motivos, de temas, de personajes. Una obra no nace de forma aislada, siempre responde a una anterior, ya sea para seguir perpetuando algunos mensajes o para contradecirlos, por lo cual lo sigue transmitiendo de alguna forma. Vamos a explicarlo con un ejemplo más concreto. Quizás conocéis la obra La Eneida, escrita por Virgilio. Esta surge como inspiración sobre todo de la Odisea de Homero, es decir, coge algunos rasgos de la poesía épica, esta poesía que tiene un carácter narrativo pero está en verso, cuenta las hazañas de un héroe, y en este caso se hizo para explicar la fundación de Roma y darle cierto prestigio a la familia que estaba gobernando en ese momento. En este caso, en vez de Odiseo, el héroe y el protagonista de la historia es Eneas, que será el fundador de la ciudad de Roma. Más tarde, en el siglo XII, esta historia se recupera y se crea la Chanson d'Enea. Si no recuerdo mal, porque estuve buscando y no encontré el título como tal, y este es un libro que me he leído yo y me gustó muchísimo, que es El Cantar de Eneas, creo. Si encuentro bien cómo es el título, lo pongo, de verdad. En este caso vemos una renovación, una reescritura respetando la historia original, pero adaptándola al gusto del siglo XII. Por ejemplo, en temas de ironía, ya se acercaba más a la Chanson de Roland, que era la canónica en ese momento, era el modelo a seguir, era la que dictaba el gusto de la época. Pero no acaba aquí la historia de Eneas. En el 2008, Ursula K. Le Guin, nunca se pronuncia el nombre de esta autora y he decidido hacerlo de esta forma mucho más fácil para mí, publicó Lavinia, una novela que tengo muy pendiente y que seguramente no pase este año. En esta obra vemos otra reescritura de la Eneida y en este caso no tenemos una epopeya como en los anteriores, tenemos una novela que sigue el gusto del siglo XXI y que además lo que hace es recuperar un personaje totalmente secundario en las otras versiones, Lavinia, que es quien se casa finalmente con Eneas. Vemos su visión y su versión de los hechos. Le da voz a este personaje del que apenas teníamos información. Y aquí también vemos una preocupación contemporánea que es por la recuperación de los personajes femeninos por una parte y por otra, gracias al feminismo, de reescribir la historia y ver qué ha pasado con las mujeres y así también darles protagonismo. Aquí tenemos algunas bases de qué necesita una obra para ser considerada canónica. No basta con ser tradicional y transgresora a la vez, no basta con seguir ese hilo literario y a la vez aportar algo nuevo al sistema, porque si no, muchas obras que se han perdido a lo largo de la historia habrían pasado al canon. Hay otros elementos, hay otros factores que son imprescindibles para que una obra se acabe estudiando y siga influyendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, la crítica. Los críticos tienen que hablar de estas obras, tiene que tener reseñas positivas, tiene que haber análisis, tiene que haber trabajos. Esto va a condicionar que una obra posteriormente se incluya o no en antologías, sobre todo en el caso de la poesía. Os voy a poner un ejemplo actual. Autores y autoras millennials están siendo incluidos e incluidas en algunas antologías, como pueden ser estas que os voy a dejar aquí, y esto va a ser fundamental para que en el futuro puedan pertenecer a un corpus conjunto. Lo que va a permitir en un futuro es que puedan ser estudiados también. Otro factor fundamental es la atribución de premios literarios. Tenemos el Nobel por una parte, pero hay otros no tan universales que son imprescindibles para pasar a los cánones nacionales, podemos decir. En el caso de España tenemos el premio de novela de Anagrama, el premio de la crítica, el de los libreros,
el premio Nadal, que era importantísimo en el siglo XX, y muchas de las obras canónicas, como por ejemplo Nada de Carmen Laforet, han pasado a la historia gracias a la concesión de este premio. Y el factor que a mí me parece el más importante, porque es el que nos lleva de nuevo a esos dos conceptos de tradición y transgresión, es la influencia en otros autores y en otras autoras. Es seguir esta comunicación literaria a lo largo del tiempo. Y este es el factor que es más difícil de determinar. Sigo un poco y después vuelvo a ello. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver esto con mi canal? Que normalmente hablo más de literatura y mujeres. El problema es que los críticos, los jueces de los premios, los profesores catedráticos sobre todo, los redactores de manuales hasta hace muy poco han sido predominantemente hombres. Han sido hombres los que han decidido quién debía ganar premios, han sido hombres los que han decidido quién debía ser incluido en antologías y han sido hombres los que han hecho las tesis doctorales de autores canónicos y que los han canonizado todavía más. ¿Cuántas tesis doctorales habrá en España sobre Cervantes, sobre Clarín, sobre el Cantar de Mio Cid y un largo etcétera? Que seguimos estudiando y reestudiando estas obras, que no digo que no sean importantes, pero también le tenemos que dar voz a otras. Los hombres han impuesto sus reglas, los hombres han impuesto su molde y las mujeres, para seguir estas reglas, han tenido que moldearse a él y han tenido que seguir algunos de estos preceptos. Las mujeres que no respetaban este juego ya no tenían ninguna oportunidad de ser incluidas en él. No obstante, hay otro problema que explica la ausencia de mujeres en el canon, a pesar de que encontremos algunas, y es que los prejuicios de género han impedido que las obras de mujeres fueran leídas por hombres. Al ver que una obra estaba firmada con un nombre femenino, ya eso generaba rechazo. ¿Y qué ocurre? Si no se leen las obras de mujeres, estas no pueden influir a otros autores, que son los que van a acabar pasando a la historia, y por lo tanto quedan arrinconadas, quedan marginadas del centro. Esto del centro también es muy importante porque otro factor fundamental es el establecimiento de relaciones, crear vínculos. Así que voy a retomar el punto de la influencia de unos autores sobre otros, porque es fundamental a lo largo de la historia en el caso de la literatura. El canon occidental parte sobre todo de Grecia. Tenemos algunos autores griegos que todavía a día de hoy siguen ejerciendo influencia en la creación de obras literarias. Tenemos, por ejemplo, el caso de Eurípides, tenemos, por ejemplo, el caso de Safo, que es la primera mujer que entra dentro del canon occidental y a la que le debemos toda una genealogía femenina, pero de esto hablaremos en otro vídeo. Tenemos el caso de Cervantes con el Quijote y la novela moderna. Es que Cervantes es el que utilizo yo en el curso que estoy haciendo como ejemplo, porque es el autor más canónico que tenemos en España, es el autor más central, porque en él vemos referencias de toda la literatura anterior, sobre todo de los libros de caballerías, toda la parodia a los libros de caballerías, pero también es que Cervantes sigue influyendo a lo largo de los siglos. Vemos referencias de Cervantes en muchísimas obras, en obras en las que ni siquiera somos conscientes de que está ahí la influencia de Cervantes. Yo lo veo muchísimo, por ejemplo, en Laura Fernández, en La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Para mí es una obra muy quijotesca y también quiero hacer un vídeo solamente de esto. Claro, las mujeres son grandes lectoras, sobre todo desde el siglo XVIII. Las mujeres han sido el gran público de la literatura. Las mujeres han leído tanto a mujeres como a hombres, pero los hombres solo se han leído entre ellos, solo se han ejercido influencia entre ellos, con la excepción de algunas autoras que se han considerado precisamente excepcionales, por no seguir los rasgos de su género, porque no se notaba que eran mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se lee a mujeres, las mujeres no pueden influir en la literatura y siguen formando parte de una especie de subcultura aparte. Crean su propia genealogía y solo vemos influencias internas entre ellas, como ocurre también con los hombres.
Por eso vuelvo a reivindicar un año más la necesidad de leer autoras, de permitir que mujeres excepcionales, no por el hecho de ser mujeres, sino por su sensibilidad, por su forma de retratar el mundo, merecen pasar a la historia. Vamos a seguir hablando de esto a partir de Irene Solá. Aquí también entramos en una especie de polémica de cómo establecemos el canon, si por la lengua, si por la procedencia, porque la obra de Irene Solá, especialmente Et vaig donar ulls i vas mirar los tenebres, o vas decidir mirar los tenebres, te di ojos, es una obra que tiene muchísima influencia de folclore catalán y hay mucha influencia de literatura catalana seguramente, pero es una obra que ha trascendido el ámbito catalán. Es una obra que ha sido traducida como poco al castellano y que está arrasando también en toda Latinoamérica. Irene Solá es un claro ejemplo de cómo se configura el canon, de esa tradición y transgresión, porque a pesar de respetar algunas tradiciones literarias, ella va más allá, ella le da su toque personal, ella cuenta sus propias historias basándose en otras anteriores. Por ejemplo, la obra que a mí me parece claramente canónica es Quand jo y la montaña ballen. ¿Por qué? Porque esa narración no se había visto hasta ahora, es una narración muy peculiar, es un libro muy peculiar que está ejerciendo mucha influencia. Y ahora sí, vamos a seguir explicando todo esto centrándome en la figura de María Teresa León, que es una autora que yo adoro y que injustamente ha sido olvidada en el canon español sobre todo. Creo que empiezo recomendando uno de los mejores libros que me he leído yo en mi vida, que es el de Memoria de la Melancolía de María Teresa León. Este libro es por una parte autobiográfico. La denominación de memoria se refiere a que por una parte nos cuenta su vida, pero su vida insertada en el panorama mundial. Vemos la guerra civil, vemos el sufragismo de cierta forma, vemos la Segunda República, vemos el exilio, no solamente su propio exilio, ¿no?, sino lo que significó el exilio para España. Tenemos dos Españas, la que está dentro del territorio y la que está fuera, las redes que se fueron tejiendo durante esta etapa. Es increíble cómo habla del desgarro, del desarraigo de la tierra, del deseo de volver. Mostró su interés por la escritura también a una edad muy temprana y empezó a publicar textos en periódicos. María Teresa León formó parte del movimiento de la generación del 27, mantenía relaciones con las mujeres y los hombres de este grupo. Mantiene relaciones, me refiero a que iba a las tertulias, participaba en el liceo, que era un espacio en el que se reunían las mujeres para discutir sobre todo acerca de cuestiones políticas y culturales. A lo largo de su carrera literaria fue haciendo referencias, fue haciendo alusiones de otras obras, sobre todo del panorama español. Tiene algunas pseudobiografías de, por ejemplo, Jimena Díaz de Vivar o también Cervantes. Entonces vemos también cómo sigue con el juego, cómo sigue con las reglas. Sin embargo, María Teresa León no ha pasado al canon. Ahora se está recuperando y se está volviendo a estudiar su figura porque tiene obras muy interesantes y porque ha ejercido más influencia de la que se le ha reconocido. En general, todo el grupo de las Sin Sombrero ha sido injustamente olvidado, pero de ellas hablaré mejor en otro vídeo porque tengo que dedicarles más tiempo. No puedo explicar aquí todo porque quería centrarme sobre todo en por qué no hay mujeres en el canon literario. Pero el gran problema de María Teresa León fue enamorarse de Rafael Alberti, que era una gran figura en la época, era un poeta que estaba arrasando a nivel mundial, como bien cuenta en Memoria de la Melancolía. Y de hecho ella misma hace referencia a algunos poemas de su pareja. Ella era fan absoluta de su marido. Esto pues hizo que ella misma se situara a su sombra cuando no se lo merecía. Y lo mismo ha ocurrido. De hecho, es que, bueno, ya empecé a hacer esta serie de vídeos con María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra.
hay todo un patrón de mujeres que se sitúan a la sombra de su marido y que esto claramente ha condicionado no solamente a la producción sino a la recepción de las obras, ¿no? Tenemos el caso de Elena Garro con Octavio Paz. No nos vamos a detener en esto porque quizá uno de los próximos vídeos sea María Teresa León no es solo mujer de Rafael Alberti. Al igual que otras integrantes de la generación del 27, fue injustamente excluida del canon. Ella pertenecía a los círculos culturales de la época, ella estaba ejerciendo influencia y ella sobre todo hacía referencia a obras de otros autores anteriores y que de esa manera quiso establecerse y posicionarse en este juego literario, en este canon que se estaba construyendo. Me gustaría que os quedarais con dos ideas claves, y es que si no leemos autoras, las mujeres no pueden jugar al juego de la literatura, lo vamos a decir así, no pueden seguir esas reglas porque ya de por sí se les está denegando la entrada. Para poder formar parte del canon, estemos de acuerdo o no con su existencia, que es este corpus de textos que deben pasar a la historia y que seguimos recuperando tras siglos de haberse escrito, y que es importante no tener solamente una visión de los hechos. La literatura no es universal, la literatura es una interpretación de un momento determinado, de un hecho determinado, hecho por una persona determinada, y que puede tener más o menos rasgos, puede ser más o menos neutral, pero nunca, nunca, nunca es completamente neutral ni imparcial, porque todo el mundo está determinado por ciertas características, ¿no? Tu mirada siempre está condicionada, tú siempre escribes desde una posición. Entonces, si esto se lo permitimos a los hombres, se lo tenemos que permitir a las mujeres, porque no hay nunca una sola visión de los hechos. Y como dice el neohistoricismo, la literatura o una obra literaria no es un espejo fiel de la realidad, es una interpretación de esta. Y siempre lo suelen hacer aquellas personas que forman parte de la cultura dominante. ¿Que han pasado mujeres al canon? Sí. ¿Que cada vez tenemos también más mujeres afrodescendientes en él? También. Pero porque está habiendo un cambio social que está permitiendo que estas autoras sean leídas y que por lo tanto ejerzan influencia en otras personas y creen otros parámetros y otros modelos a seguir. Espero haberme explicado lo mejor posible, que hayáis podido seguir un poco el hilo. Si tenéis alguna duda podéis dejármela en comentarios y así intentaré explicarme mejor en otra ocasión. Nos vemos en el próximo vídeo, que será bastante más light. Hoy ha sido bastante teórico, pero bueno, al final esto es un poco lo que yo quiero ir trayendo, también un poco de variedad. Hasta la próxima, cuidaos mucho y un beso.